bendiga. Paz del Señor a sus vidas. La verdad que le doy gracias a Dios que nuevamente podemos estar congregados en su nombre para adorarlo, para alabarlo, para bendecir el nombre de Dios, para exaltarlo, para amarlo a este Dios maravilloso que es tan bueno y tan misericordioso. Él es el Dios que tiene todo poder. Por eso entiendo que en este tiempo, a pesar de todo lo que nos toque estar viviendo, porque de seguro estás viviendo con alguna circunstancia, algún problema, alguna situación que te toca vivir apremiante, tal vez, sabemos que Dios nos sostiene, nos guarda, nos cuida. Él es nuestro sanador, es nuestro libertador. Él es el que nos da fuerza cuando estamos cansados, el que nos alienta en el momento de nuestro caminar cuando nos estamos quedando. Él es el que tiene el poder para animarlos, para bendecirnos. Por eso la verdad que cada día que pasa uno se enamora más de Dios. Por eso estamos abriendo el tema, con la ayuda del Señor continuamos con la serie Amás a Dios. Y la verdad que esta serie está trayendo un despertar en el corazón de muchos hermanos, obviamente sobre mi vida, mi familia, pero también un despertar en cada uno de nuestros hermanos que he hablado, que he podido tener este tiempo para hablar, ¿no? Y pudimos tener un diálogo, ¿no? En este tiempo tan difícil que nos tocó vivir, de poder ir a orar o poder asistir a alguien que está pasando alguna lucha económica también o un problema de salud, poder estar al lado de ellos. Y la verdad que el Señor en su gran misericordia nos muestra su amor, su poder y su gracia que nos sostiene, nos anima y que vemos ese amor tan profundo de Dios. Por eso quiero alentarte en esta tarde a que no bajes los brazos, que más allá de cada situación que podamos estar viviendo, el Señor nos ayuda siempre en todo. La Biblia es muy clara y dice que los que aman a Dios, ¿no? Los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todo lo que estemos viviendo nos ayudará bien. Por eso entiendo que estos mensajes, esta serie de mensajes que venimos dando los fines de semana, es justamente para corregir nuestra vida, para enseñarnos y para ponernos de frente a Dios y amarlo como realmente Dios quiere que lo amemos. Porque imagínense, Él quiere que lo amemos, ¿no? Porque esto es muy fuerte, ¿no? Porque mire, si hoy por hoy Dios se presentara frente a vos y te preguntara, ¿me amás? Si el Señor Jesucristo hiciera como hizo con el apóstol Pedro cuando estuvo hablando con él y el momento de la resurrección y antes de la ascensión, pudo hablar con él y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la verdad, ¿cuál sería nuestra respuesta a esto? Imagínate esa pregunta que te la hiciera frente al Señor y te diría, ¿me amas? Que te preguntara, ¿qué lugar ocupo en tu vida? ¿Qué lugar ocupo en tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por mí? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para permanecer en este amor? ¿Tenés deseo de estar conmigo? ¿Cuál sería tu respuesta? Pensalo, porque es para pensarlo. Son preguntas que Dios nos lleva para que nosotros razonemos. Pensemos cuál sería nuestra respuesta. Ahora yo quiero decirte y confesarte que yo pienso siempre en esto. Y se quebranta mi corazón. No solo se quebranta, porque no puedo evitar las lágrimas. Por eso hablo de quebrantamiento también a mi corazón. Porque veo que no miro mi vida, observo mi vida, oro a Dios y observo mi vida, y pienso cuánto me falta para parecerme a lo que Él quiere que yo sea, para llegar a la estatura de fe que Él quiere que yo llegue. ¿Cuánto me falta? Se estremece mi corazón y creo que si no pasara esto, si no quebrantara mi corazón y llorara, estaría muerto. Por eso, como estoy vivo, el Señor lleva a mi corazón estas preguntas y me hace estas preguntas y me mantiene expectante, deseoso de ser como Él quiere que sea. ¿Vos estás pasándote lo mismo? ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Estás deseando ser como lo que Dios quiere que seas? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo moldee y te lleve a parecerte al Cristo de la gloria? Amarlo sobre todas las cosas terrenales, todas las cosas que nos ofrecen, el trabajo, la familia, el bienestar y tantas cosas que nuestra vida desea. Ponernos por encima de todo eso. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado para esto? ¿Estás pasando por esto? Por eso yo quiero tocar este tema número 5 de esta serie Más a Dios. Y esta parte número 5 lleva por título algo muy fuerte, porque este título sale de una pregunta que me hace el Señor nuevamente, en oración y en clamor. Y esta pregunta que Dios me hace a mi corazón y me está diciendo, ¿estás cuidando tu testimonio personal?
Por eso el tema que vamos a estar tocando hoy se llama El que ama a Dios cuida su testimonio. Y si quería agregarle su testimonio personal, cuida su testimonio. Y yo miro esto, hermanos, porque a pesar de los avances de la tecnología, el siglo XXI ha entrado en un tiempo de mucha oscuridad, de una oscuridad densa, satánica, verdaderamente, terrorífica, una oscuridad tremenda. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque cuando uno observa, ¿no?, los titulares de los diarios o las noticias en Internet que nosotros podemos ver, los titulares ponen en grande, ¿no?, guerras en todo lugar de la tierra, terrorismo que avanza en el mundo, ¿sí?, para destruir al mundo, podríamos decir. La actividad criminal ha crecido, la inseguridad que asusta, nosotros lo podemos decir acá en nuestro país, en Argentina, la gran inseguridad que hay, que no se sabe si salís, que cuando salís y volvés. Esto es lo que está ocurriendo y estos son los titulares, todos los días en las noticias se escucha esto. La mujer golpeada que muere en manos de su exmarido, su expareja. La pornografía, escuchá bien por favor, que ha crecido en un 500%, dicen los estudiosos, que ha crecido en un 500% la pornografía en este tiempo de pandemia, que ha entrado la pornografía en lugares donde no había entrado, en lugares cristianos y hogares cristianos que no había entrado. La marcha a favor del aborto, la marcha por el apoyo a la ideología de género. El futuro de la economía es incierto, el dólar, el coronavirus que mata gente. La perdición de los jóvenes en la delincuencia, en la droga, en el alcohol, etcétera, 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 podríamos decir. Las personas de este mundo están ancladas a esto, hermano. Escuchá bien, por favor. Se han acostumbrado a esto, viven esto como algo normal, aferrándose a un mundo sin control, un mundo que se está por estrellar, hermano. Avanzan a un tiempo más oscuro de incertidumbre, de miedo, de confusión, de frustración, de aislamiento. Pero nosotros, como cristianos, somos completamente el contraste a lo que ellos, a lo que ellos viven y piensan. Somos el contraste a lo que ellos... ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros estamos anclados, como creyentes, estamos anclados a la roca viviente de Jesucristo, estamos anclados al Señor. Por eso nosotros como cristianos somos constantes, somos personas que están en Jesucristo ancladas, somos constantes, somos inmovibles, somos fuertes, nuestros ojos están fijos en la palabra de Dios, en las promesas que vienen a través de la palabra de Dios. Como dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así. Voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, fíjate esto, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una palabra tremenda, es una palabra maravillosa que Dios da al corazón de sus hijos. Por eso nosotros, nuestra vista está puesta en la palabra de Dios, de donde vienen las promesas de Dios, porque dice que debemos estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, la palabra de Dios nos va a alumbrar en este tiempo, en este momento, en un mundo que cada día se está metiendo más en oscuridad. Nosotros como cristianos, con nuestros testimonios marcaremos una diferencia. Cuando usted se dirige a esa luz, Dios cambia su vida. Por el poder del Espíritu Santo, el mensaje que usted proclama y la vida que usted vive, la forma como vive, podríamos decir, le garantiza que sobresaldrá y brillará como luz en medio de esta oscuridad densa de este mundo. Por eso hablo de marcar una diferencia. Escuche bien esto, porque miren, porque la verdad que es tremendo esto, porque la vida piadosa y justas son la columna vertebral del evangelio que predicamos. Vuelvo a repetir esto, que nuestras vidas que vivamos piadosamente en el Señor y nuestras vidas justas que vivamos en el Señor son la columna vertebral del evangelio que predicamos, porque nos estarán mirando, estarán observando cómo vivimos, de hecho que lo hacen siempre.
El apóstol Pablo entendió esto en medio de una sociedad, que oprimía, en el tiempo de Pablo, que oprimía al cristianismo. Una sociedad pagana que llevaba, digamos, que atacaba al cristianismo de miles de formas, como para apartarlos de la fe y hacer dudar en la fe cristiana. Los atacaba. Yo creo que en este momento estamos viviendo parte de esto. Por eso el apóstol Pablo le habla a Tito, que también era un pastor joven, le habla a Tito y le dice estas palabras. Acompáñame a Tito capítulo 2, verso 1 al verso 14, vamos a leerlo. Y Tito, cuando le habla a Pablo a Tito, justamente cuando la iglesia estaba siendo atacada y estaba siendo inducida, ¿no?, a salir del camino y a deshonrar a Dios. Por eso el apóstol Pablo le habla en el libro de Tito, le da el requisito a los ancianos y a los obispos. Pero en el capítulo, lo habla en el capítulo 1, verso 5 en adelante, pero en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, enseñanza de la sana doctrina. Esto lleva por título, mirá lo que dice. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la sana enseñanza de la palabra de Dios, que uno predica, pero que vive también. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo quiere que vivamos en este siglo de oscuridad el Señor de esta manera? Fíjense en esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Verso 2, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Termina diciendo el verso 14, celoso de buenas obras. Esto es algo tremendo. Ahora, cuando yo reflexiono en todo lo que habla el apóstol Pablo en estos versículos, cuando Pablo dijo a Tito estas palabras, yo veo tres razones importantes de por qué debemos vivir una vida santa, por qué tenemos que tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los demás, delante de los hermanos de la iglesia, pero también de los que están afuera de la iglesia. Por eso dice en el verso 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el apóstol Pablo expone el Evangelio como un motivo para vivir una vida piadosa. O sea, cuando expone estas palabras, cuando expone siempre, en realidad todos los escritos de Pablo, cuando escribe y cuando expresa, no expone el Evangelio, es que muestra realmente que el motivo por el cual nosotros debemos vivir una vida piadosa. Uno mira la palabra de Dios en varias cartas del apóstol Pablo, enseña de la manera de vivirlo. Lo habla tanto en Tesalonicense, lo habla en Timoteo, lo habla en Tito, lo habla en Colosenses. Siempre apunta justamente a esto, a que nosotros vivamos diferente
a lo que el mundo vive y que nuestra vida sea testimonio para muchas personas. Por eso yo quiero basarme en este tema y vamos a ver 3 razones importantes por qué debemos vivir vidas santas. ¿Por qué debemos vivir vidas santas? ¿Por qué dice Dios esta palabra? El primer punto que podemos ver acá es porque la vida santa honra la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros tenemos un buen testimonio, cuando nosotros tenemos una vida santa, apartado del mundo y separados para Dios, honra la palabra de Dios. Y en el capítulo 2 de Tito, Pablo instruye a Tito referente a diferentes grupos de edades. Fíjense cómo comienza, porque le habla en el verso 2 de Tito capítulo 2. Dice que los ancianos, escucha bien, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esto habla al anciano, lo está hablando no solamente a los hombres que están sirviendo como ancianos, o ya como ministros de Dios, sino que a todos los varones que estén dentro de la iglesia deban vivir de esta manera, porque cuando nosotros vamos creciendo en la fe en el Señor, en el caminar en el camino de Dios, somos tratados como ancianos no por las canas que tenemos, no por la vida, digamos, de años que tenemos, sino que también un joven que aprende la palabra de Dios es un anciano, o sea, es un sabio de la palabra de Dios, es una persona que parece que tiene muchos años, me vas comprendiendo. Por eso decía que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y las ancianas, o sea, las personas que de mucha edad, pero también las personas que hace mucho tiempo que están en el Evangelio, tanto así como los hombres como las mujeres, le dice estas palabras: ancianas mías, sea reverente en su porte. Reverente en su porte. ¿Sí? Pero también dice no calumniadora, no esclava del vino, o sea, no borrachas, sino maestra del bien. Que enseñen, dice, a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosas de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso expone esta palabra. Y dice, ¿por qué expone esta palabra? ¿Por qué dice? Porque la palabra, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Repito esto, para que nosotros tenemos que tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No podemos dejar a los incrédulos burlarse. No podemos dejar a los incrédulos ignorar o rechazar completamente la palabra de Dios. E incluso el cómo vivimos directamente afectará a cómo nos vean ellos. Y cómo vean, como no solamente que nos vean a nosotros, sino cómo ven a Dios y cómo ven a la palabra de Dios. No importa cuál sea la posición en la vida, los hombres cristianos, las mujeres cristianas, que no son los que deberían ser, en su forma de comportamiento y en su forma de hablar, darán la razón a las personas de blasfemar la palabra de Dios. O sea, le van a dar argumentos para que puedan blasfemar la palabra de Dios. De hecho, ¿qué pasa? Vos fíjate que muchos dicen, yo para ser como ese, no, ni loco voy a la iglesia, porque ellos piensan que la iglesia te salva, no ir hacia Dios, sino que la iglesia, ¿no? No iría, no iría a la iglesia. Por eso, escuche bien esto, el mundo no nos juzgará por nuestra teología, por lo que sepamos de la Biblia, nos juzgará por nuestro comportamiento. Esto es importante, porque nosotros debemos aprender la palabra de Dios para conocer a Dios, pero también debemos conocer la palabra de Dios para tener un buen testimonio, porque por el testimonio nos juzgarán y seremos de tropiezo, seremos de bendición a la gente que nos rodea. Por eso la validez de la Escritura a la vista del mundo, ¿sí? A la vista de aquellos que no conocen a Dios, es determinada por cómo afecta las Escrituras en nuestras vidas, o sea, cómo vivimos nosotros, si vivimos o no vivimos la Escritura. Si los incrédulos ven que nuestras vidas son verdaderamente transformadas, separadas del mundo, ¿sí? Entonces podrían pensar que la Escritura es verdadera, poderosa y que transforma vidas. Mire qué importante es el buen testimonio. ¿Por qué? Porque es importante para Dios, porque nos dice que la vida santa honra la palabra de Dios, pero una vida que vive mal deshonra la Biblia, deshonra la palabra de Dios. Las sagradas escrituras son deshonradas. Por eso, el creer o la credibilidad, podríamos decir, del Evangelio,
es inseparable con la integridad. O sea, nosotros debemos creer en Jesucristo, creemos en el Evangelio de Dios y de que somos salvos, pero también tiene que ver con una vida consecuente a una vida de integridad, de ver cómo agradamos a Dios en todo, pero también de una vida que los demás, cuando nos miren, vean reflejado a Jesucristo en nuestros corazones. Eso es lo importante. Porque de la forma que vivimos nosotros, ¿sí? De la forma que proclamamos el Evangelio nosotros, va a determinar la vida de ellos también. ¿Por qué? Por eso es tan devastador, hermano, cuando un evangelista reconocido, un líder cristiano, son atrapados o vistos en algún pecado grave e inmoral. Es devastador. Vos fíjate que pasa algo y lo publican en las redes sociales o en televisión o lo que sea, ¿sí? Publican en las noticias y entonces el pastor fulano hizo tal cosa, defraudó a la gente, estafó a la gente o abusó de alguna criatura, porque también hay de todo, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los incrédulos cuando ven tanta hipocresía? ¿Cómo reaccionan? Se ríen de ello, blasfemando así la palabra de Dios y frustrando, hermano, cualquier oportunidad que tenemos de contarle acerca del poder para transformar sus vidas. No podemos testificarle, es de tropiezo. De hecho, que hace unos años vemos que muchos han pasado por estas instancias y siempre te dicen, sí, pero el pastor fulano de tal, el fulano de tal, el fulano de tal, han pasado por todas estas cosas. Entonces, blasfeman contra la palabra de Dios. Porque el impacto de sus vidas de los hombres y mujeres que llevan el nombre del Señor es vital para la credibilidad de la fe, para que crean en el Señor. Y la efectividad de la predicación y el testimonio personal son importantes a la hora de cuando nosotros vivimos para Dios, cuando amamos a Dios. Es importante esto, porque eso es finalmente lo que está en peligro, es la manera que vivimos. Por eso es importante, ¿por qué? Porque podemos poner tropiezo a muchas personas. Podemos ser de tropiezo en vez de ser de bendición. Por eso es importante que Dios nos habla. Vuelvo a repetir esta palabra, es importante nuestro testimonio, porque si no tenemos un buen testimonio, blasfemarán contra la palabra de Dios, blasfemarán contra las Sagradas Escrituras. Haremos que blasfemen nosotros con nuestro comportamiento, haremos que blasfemen contra la Escritura de Dios. La segunda razón que encontramos aquí en lo que decía el apóstol Pablo, la vida piadosa silencia la oposición. O sea, cuando hay una vida piadosa, o sea, la segunda razón que Pablo nos habla, que da nos muestra a través de su palabra, nos dice que debemos vivir una vida piadosa porque nos enseña que verdaderamente silencia la oposición de lo que se oponen. Mira lo que dice el verso 8 del capítulo 2 de Tito. Dice, miren esto, vamos un poquito antes, por favor. Vamos un poquito antes. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, dice el apóstol, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? No tenga nada que decir de vosotros. La palabra avergonzar viene de una palabra del griego entrepó. ¿Sí? Esta palabra entrepó significa sonrojar, significa que le da vergüenza. Y aquí enfatiza la vergüenza que siente el enemigo, ¿sí? Que siente el enemigo de nuestras almas por no tener nada que decir de nosotros y acusarnos frente a Dios, porque automáticamente es cuando empiezan a reírse de la palabra de Dios por nuestro mal comportamiento. Satanás va directamente hacia Dios y dice, mira cómo vive tu hijo. ¿Me estás entendiendo lo peligroso que es esto también? Por eso el amar a Dios es tener un buen testimonio, guardar nuestro testimonio. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que tener un buen testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pero también para silenciar, para taparle la boca a aquellos que blasfeman la palabra de Dios sin que nosotros le demos este motivo. Y esto es lo que quería decir, ¿no? Los adversarios del cristianismo les gusta regocijarse cuando un cristiano o una cristiana son acusados o pasan o causan por ahí a lo mejor algún escándalo, alguna cosa, automáticamente se ríen. ¿No cree usted
Porque le pregunto esto, ¿no? Que una cierta cantidad de los incrédulos que lo rodea le gustaría verte fallar para así poder reírse de vos y justificar su incredulidad frente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no quieren ver a Dios, mi hermano. No quieren ver a Dios, mi hermana. No quieren que Dios transforme sus vidas. Esto significa que para ellos sería una reprensión a su estilo de vida pecaminosa. De hecho, que cuando vos le hablas a alguna persona y le vas y le hablas la palabra de Dios, te dice, no, para mí no es así. Yo no creo en eso. Para mí no es tan importante. Siempre tratando de justificar. El hombre caído siempre trata de justificar. El hombre que está y la mujer que está en pecado siempre trata de justificar su pecado porque sabe que está mal, pero no quiere reconocerlo. Por eso nosotros no debemos darle argumento, al contrario, nosotros tenemos que tener una vida de testimonio intachable. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender que sí hay un cambio, que el Evangelio de Dios transforma, que la palabra de Dios transforma, que el poder del Espíritu Santo de Dios transforma a una persona y es nueva criatura. Ha dejado todo lo viejo, todo lo pasado. Recuerdo que en una oportunidad estaba hablando con un hermano y lo vi primero muy triste parecía, pero por otro lado estaba muy, muy feliz. ¿Cómo entiendo? ¿Cómo entender esto, no? Entonces yo le digo, varón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos en la estación del tren de Gleu, de acá de la ciudad de Gleu, en una mañana fría de invierno, y entonces lo veo caminando así inquieto, ¿no? Y le pregunto, varón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y se da vuelta y me dice, oh, ¿cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Le digo yo. Mirá, bien, no sé, pasando por un momento, estoy medio triste, pero también a su vez feliz. Triste porque yo me di cuenta que hoy por hoy, me doy cuenta que yo un día fallé a Dios, que andaba en tinieblas, pero hoy estoy feliz porque ando en luz. Digo, ¿por qué me decís esto? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque recién me encontré con una chica que salía conmigo. Mientras yo estoy casado, salía una chica conmigo. Y esa chica me habló y me dijo, ¿ves esa nena que está ahí? Sí, esa nena es tu hija. Y entonces yo le respondí, no, no es hija mía. Es hija de aquel que estaba en tiniebla, pero esta nueva criatura no es. Entonces esa persona dijo, no, son todas mentiras. Sí, con vos salí, pero salí con cuántos yo salí, son todas mentiras. Y entonces agarró a la criatura y se fue enojada porque él no le daba importancia. Porque siempre le decía, ¿por qué me abandonaste? Y él le decía, yo no te abandoné. Yo reconocí que estaba en pecado y Jesucristo limpió mi vida y le ofreció la palabra de Dios, me decía estas palabras. Yo le hablé la palabra de Dios, pero no quiso entenderla. Entonces, como los incrédulos tratan de justificar su vida, no quieren que Dios le transforme o porque eso significaría que le hagan una reprensión en su estilo de vida pecaminosa. Esto lo vivió, por ejemplo, el mártir Esteban. Esteban vivió este tipo de cosas. Que era un hombre intachable, era un hombre que predicó la palabra de Dios, era un diácono que fue elegido porque en un momento era tanta la tarea de los apóstoles que debieron elegir a diáconos llenos del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios y del Espíritu Santo para servir las mesas. Pero Esteban era un hombre que tenía una vida intachable, que tenía una buena vida a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Por eso que lo matan, ¿no? Los matan justamente por la palabra de Dios, porque de hecho que van a querer muchas veces hasta matarte por decirle la verdad, porque la verdad a muchos le ofende. Miren lo que dice capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Voy a leer del verso 8 al verso 15. Miren esto. Dice, Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que le hablaba. O sea, le estaba predicando la palabra de Dios, pero también tenía un buen testimonio. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron y lo trajeron al concilio y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues
le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Miren lo que es el poder del testimonio viviente de Dios. Esteban, un hombre lleno de Dios y con un buen testimonio, amando a Dios sobre todas las cosas, con un buen testimonio tuvieron que sobornar, tuvieron que hacer cosas de acusarlo porque él le hablaba la verdad y la verdad lo estaba ofendiendo. Ellos no querían cambiar su mala manera de vivir, estaban acostumbrados a vivir eso. Mire cómo sigue esto, es hermosa la palabra de Dios y podíamos leerla toda la noche, pero es importante que nosotros tengamos el tiempo para entenderla. Miren lo que dice el verso del capítulo 7 de Hechos a los Apóstoles, capítulo 7, versos 51 al 60. Miren lo que le dice en este caso Esteban: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí que veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire lo que significa estar delante de Dios bien y tener un buen testimonio y amando a Dios sobre todas las cosas. Dice que cuando lo vieron a él, vieron como un ángel. Van a ver tu rostro brillando como de un ángel, porque Dios nos llama a marcar una diferencia en un mundo de oscuridad, ser luz en el medio de las tinieblas. Esto es lo que hablaba el apóstol, no, lo que hablaba, perdón, aquí, bueno, sí, a Lucas lo describían en Hechos de los Apóstoles. Miren en el verso 57, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren lo tremendo, lo glorioso, lo poderoso, lo maravilloso de que él tener un buen testimonio para taparle la boca. En este caso, el diácono Esteban le tapó la boca a los incrédulos, no lo dejó hablar, le habló una palabra profunda de verdad. El asunto del evangelio, la estrategia correcta para nuestra evangelización no es la metodología. Alcanzar al mundo a través de la evidencia de la virtud, la santidad y la piedad, la pureza de vida, que hace a nuestra vida de fe y la palabra de Dios creíble. Eso es lo que hace el Evangelio. O sea, por más que nosotros inventemos miles de estrategias de cómo ganar a las personas, la única forma de ganar a las personas es tener una vida intachable, una vida que tenga un buen testimonio de Dios, delante de Dios y delante de todos aquellos que nos rodean, tanto sea fuera y dentro de la iglesia. Esto es importante que nosotros podamos tener. El apóstol Pedro entendía esto también. La manera en que los creyentes tienen un impacto sobre el mundo incrédulo. Esto escribió Pedro. Mira, acompáñame a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 2 de Pedro, verso 11 y 12, podríamos decir. Vamos a leer un poco antes. Déjame leer un poquitito. Vamos a arrancar en el 11, te voy a leer la nueva traducción viviente, pero vamos a utilizar más versículos para darnos más base todavía para poder comprender aún más profundo lo que tiene en mente en Dios cuando nos habla de tener un buen testimonio. Dice: queridos amigos, verso 11, 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, la nueva traducción viviente dice así: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos,
no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, respeten a toda la autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es la vida, mirá lo que dice, ¿no? Porque dice que la voluntad de Dios es la vida honorable de ustedes, calle a la gente ignorante que los acusan sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen la libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos. Amen a los hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufrían, dejando su causa en las manos de Dios, quien siempre juzgará con justicia. Esta es una palabra tan tremenda y tan maravillosa de parte de Dios. ¿Puede usted ver la importancia o lo importante es que vivamos una vida piadosa, que tengamos un buen testimonio? ¿Puede entender en este momento por qué dice que el que ama a Dios guarda también su testimonio de vida? Los incrédulos nos examinan, hermano. Miren si pueden justificar, o sea, porque miran a ver si pueden justificar sus vidas ante Dios para seguir su camino de pecado. O sea, tratan de tomar por ahí el ejemplo nuestro para, si hacemos algo mal, para justificar sus hechos pecaminosos frente a Dios, para justificar y seguir caminando en pecado. Pero si nosotros tenemos un buen testimonio, quedarán impactados y se volverán al Señor. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Por eso el Señor Jesucristo dice, si no creen en mi palabra, creerán por mis hechos. O sea, si no creen por la palabra de Dios que nosotros predicamos, que crean por los hechos, así lo dijo el Señor. Y Él dice que debemos parecernos a Él. O sea, si no creen por la palabra que nosotros predicamos por el Evangelio, que crean por la forma de vida que nosotros tenemos. Que le podamos tapar la boca, que no blasfemen la palabra, pero que también le podamos tapar la boca. Aquellos que blasfeman contra Dios, que le tapemos la boca, le enseñemos verdaderamente que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros somos diferentes y no tenemos nada que ver con el mundo. Aún que nos cueste la vida, porque se van a alejar. Muchos han pasado por muchas cosas tremendas en estos años de siendo cristianos. Muchos han pasado, cuando se volvieron al cristianismo, muchos le han dicho, si hiciste evangélico, porque así lo miran los demás, o evangelio te dicen, si hiciste evangelio, no somos a mi hijo, no somos a mi hija, no te quiero recibir más en mi casa. Uno siente una puñalada en el corazón. Muchos hasta dudan si hicieron bien en el caminar. Pero la verdad que vale la pena que seguir adelante. Hoy, después de tanto tiempo, después de tantos años, de muchos de nosotros caminar en el Señor, podremos dar testimonio que es importante que nuestra vida esté guardada en el Señor, que nuestra vida esté mostrando que verdaderamente tenemos al Cristo de la gloria en nuestro corazón y que seamos testimonio de que verdaderamente Él vive y reina en nuestras vidas. Usted conduce a las personas a la credibilidad del cristianismo y finalmente a la conversión por la vida, por la virtud de su vida. Así que es para Dios nuestro comportamiento tan importante, para Dios tan importante el comportamiento, y es tan tremendo
porque también avergüenza al diablo y a los inconversos, se avergüenzan y no tienen nada malo que decir de nosotros cuando tenemos un buen testimonio. Dice, pero ese en la vida que lleva, yo no quiero saber nada con el Señor, o sea, no quiero nada con el Evangelio porque yo no quiero vivir de la vida que lleva esta persona. Por eso es tan importante, tan tremendamente importante que nosotros marquemos una diferencia, que tengamos una vida de testimonio, porque cuando mostremos nuestro testimonio, en esto conoceráis que sois mis discípulos, el amor que tengan el uno por el otro, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, como venimos hablando en estos tiempos, hermanos queridos. Por eso es importante. La tercera razón que el apóstol Pablo habla a Tito es la vida santa hace atractivo el Evangelio. Te repito esto. La vida santa hace atractivo el Evangelio. Por eso esta es la tercera razón, para que nuestra vida, de forma que vivimos, sí, santa, una vida de buen testimonio, adorna, dice el Evangelio. Lo adorna, lo hace atractivo el Evangelio. En el capítulo 2, verso 10 de Tito dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen viene de la palabra griega, del original del griego, cosmeo. Y esta palabra cosmeo se refiere a hacer algo atractivo, a hacer algo deseoso. Por eso la vida santa hace atractivo, hace deseoso el Evangelio, hace que lo deseen el Evangelio. Nuestra vida, si nosotros tenemos un buen testimonio, los de afuera desearán tener lo que nosotros tenemos. ¿Qué tiene él? ¿Qué tienen o sea, fíjate esto, ¿qué tiene ese matrimonio que siempre están juntos, que se aman, que no se escuchan gritos, que no se escuchan malas palabras, que no se escuchan golpes, que no se escucha nada, se escuchan que se aman con sus hijos, que salen de la mano, los ves siempre juntos, siempre unidos, salen y entran juntos? Se hace atractivo el Evangelio. ¿Qué tienen sus hijos? Que son tan sanos, que no le ve que están en los vicios, que no lo ve que por ahí pasan noches, digamos, tras noches afuera de la casa, que siempre marcan un testimonio, que sus hijas y sus hijos son diferentes, que realmente tienen una vida diferente, que los padres tienen una vida diferente del trato con sus hijos. Eso hace atractivo el Evangelio. Hace atractivo el Evangelio cuando vos te portás bien en el trabajo. Hacer lo que Dios te dice, que nosotros debemos honrar a las autoridades, a nuestros patrones, honrándolo y haciendo nuestra tarea, porque si nos pagan por trabajar, debes trabajar, no metas excusa, porque cuando nosotros metemos excusa estamos ensuciando el Evangelio. Viste que hay cristianos que, por ejemplo, piden médico y piden digamos, para que el médico lo visite y inventan enfermedades, me duele acá, tengo esto, tengo aquello, para no ir a trabajar y se toman unos días. Eso no es de Dios. El testimonio viviente también de nuestra vida, o sea, el testimonio vivo de nuestra vida será cuando nosotros también en nuestros trabajos mostremos que somos diferentes y que no hacemos lo mismo que hacen ellos. ¿Van a blasfemar contra vos? De seguro que lo harán. Lo hicieron con Jesucristo. No lo harán con nosotros, lo harán. Pero nosotros debemos hacer atractivo el Evangelio, deseado. Porque la pregunta es, ¿cuál es nuestro principal mensaje acerca de Dios para el mundo? ¿Qué queremos que el mundo sepa? Que el Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, soberano, eterno. Que ellos sepan que Él es el creador, el sustentador del universo. Sí que queremos esto, sí, verdaderamente queremos que la gente se entere de esto, pero mucho más el atributo principal de Dios y que Dios quiere que nosotros presentemos, que Él nos salvó, que mostremos a un Salvador al mundo, que mostremos que el Salvador llegó a nuestra vida y que limpió nuestros pecados, que transformó nuestros corazones, que nos libró del pecado y de la maldad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer cada vez más atractivo las buenas noticias acerca de Dios o el Evangelio de Dios como Salvador, si vivimos como si fuera como que nunca fuimos salvos, o sea, que vivimos igualmente que los mundanos?
¿Cómo vamos a testificar de Cristo y cómo vamos a hacer atractivo que los demás quieran venir al Evangelio si nosotros tenemos una vida deplorable? ¿Qué pregunta, pastor? Sí, es una verdad esto. ¿Cómo haremos para presentar la buena noticia si tenemos un desastre en la vida? Hace un tiempo hablaba una persona, ¿no? Y le decía al vecino, habían discutido por algo, no sé, por pavadas, siempre sandeces, siempre palabras, por pavadas se discuten a veces los vecinos, porque la convivencia es difícil. Entonces el vecino le dijo unas malas palabras, el cristiano arrancó también diciéndole a unas malas palabras aún peores, y el otro le dijo, porque te voy a pegar, lo amenazó, ¿no? Que lo iba a golpear, y el evangélico, el cristiano, agarró un palo que tenía ahí en la casa y salió afuera a trenzarse con él, y lo separaron las esposas, y lo separaron los hijos, los vecinos, bla, 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 bla. Pero pasó el tiempo, ¿no? Pasaron los días, y el mundano, digamos, el vecino del cristiano, cayó enfermo con un problema grave. Le descubrieron que tenía un problema grave con una mancha en el pulmón y le decían que posiblemente sea un cáncer y le quedaba pocos días de vida o poco tiempo de vida. Entonces el cristiano se enteró y entonces dijo, bueno, le voy a predicar la palabra, le voy a hablar por lo menos para que pueda llegar al cielo. Y cuando fue a hablar con esta persona, porque tuvo la oportunidad de hablar con esta persona, el que estaba acostado con esa enfermedad le dijo, ¿vos me venís a hablar de Dios? Si vos sos un desastre, ¿qué voy a llegar yo para hacer lo mismo que vos? No, déjame así como estoy, prefiero morirme antes de ser como vos. ¿Te das cuenta qué tremendo? Por eso habla la palabra, el apóstol Pablo decía estas palabras, no, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, o sea, adornen el Evangelio, la buena enseñanza de Dios. Esto es importante. Nosotros podemos presentar a Dios de mil maneras, pero la verdad es que Dios quiere que nosotros, como nuestro testimonio, lo presentemos como un Salvador. ¿Y cómo lo presentamos como un Salvador? Cuando vivimos con vidas salvas. Vivimos como salvos, no como vivimos como perdidos. Miren qué tremendo esta palabra, qué terrible lo que Dios nos enseña. Cuando vivimos en obediencia a Dios, eso es un testimonio en contra del mal. Cuando aquellos alrededor de nosotros nos ven ayudar en vez de explotar, cuando nos escuchan hablar con pureza en lugar de palabras o malas palabras o hablando suciedad, ¿sí? Cuando nos observan hablar o nos escuchan hablar con verdad en vez de mentiras, engañosa, nuestro ejemplo mismo será una reprensión al egoísmo y a la conversación morbosa y engañosa que tienen en su corazón. Va a ser diferente, no, nosotros no hablamos lo mismo, no decimos lo mismo. Cuando un cristiano que comienza a decir exactamente lo mismo, a veces dudo que pudo haber conocido a Dios, porque cuando Dios entra en un corazón, lo transforma, lo cambia. Sí hay que luchar, tenemos que luchar contra esto. Dios me lo va a sacar. Yo digo una palabra, pero algún día Dios me lo va a sacar. No, Dios te está diciendo, ¿cómo haces cuando vos decís una palabra y el vecino te escucha? Cuando vos, mujer, gritás a tus hijos, te voy a matar, y te querías pelear con tus hijos. ¿Qué ven los vecinos? ¿Qué escuchan los vecinos? ¿Una vida a salvas? No, no está escuchando vida salva, porque el verdadero salvo va a hablar la palabra de Dios y va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Dios que reposa en nuestros corazones nos da la tranquilidad, nos da la paciencia para poder soportar las pruebas, las luchas, las dificultades y aún las ofensas. Por eso que es tan importante nosotros que debemos adornar el Evangelio. Y el amar a Dios es mostrar con hechos visibles que Él reina en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esto hace atractivo a la salvación de Dios. Es un llamado más alto, ¿no? Y si fallaremos en el esfuerzo, a menos que podamos demostrar que ciertamente hemos sido salvos. O sea, vamos a esforzarnos mucho en tratar de predicar la palabra de Dios, pero si nuestro testimonio es malo, la verdad que no vamos a ganar nada. Por eso habla el tercer punto, o la tercera razón que el apóstol Pablo enseña aquí, con respecto a guardar nuestro testimonio, es que nuestra vida de buen testimonio, una vida santa, hace atractivo el Evangelio, hace que la gente desee lo que vos tenés. Pregunta, ¿están deseando lo que vos tenés?
¿Alguna vez te pusiste a pensar o cuando hablas con una compañera de trabajo o una amiga de la infancia o un amigo de la infancia o una, no sé, mamá de un chico, de un chico o una chica que es compañero de tus hijos en el colegio? Si es atractiva tu vida para que ellos se vuelvan o te estás comportando igual que ellos cuando hablan mal de otro, cuando empiezan ven a un hombre y empiezan a hablar cosas de ese hombre, ¿no? O cuando, no sé, el hombre escucha palabras feas de que hablan de hacer con una mujer y encima siente que con una verdad y dice, sí, yo conozco que la vida que lleva, o cerrás tu boca y no compartís todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, ¿sabes qué dice el Señor? Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Esto dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre, escucha bien esto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mirá qué tremenda esta palabra. Mirá qué tremendo cómo mostramos que verdaderamente amamos a Dios, porque decimos que amamos a Dios, pero muchas veces no amamos al hermano. Pero lo triste también es que nuestro testimonio es un desastre. Cuando Dios dice que nosotros debemos ser la luz del mundo. Una luz que así dice, sea vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y es importante todo lo que el Señor nos viene enseñando y hablando en estos tiempos, hermano. Es muy importante para Dios que nuestro testimonio sea ejemplar, que seamos ejemplo, para que vean a través de nuestras vidas santas al Dios Salvador. Para que vean a través de nuestra vida santa al Dios Salvador. Eso es amar a Dios, hermano. Eso es verdaderamente amar a Dios. Por eso el Señor nos dijo que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Esto es un mandato. Es un mandato. No lo podemos cambiar. Nadie puede cambiar lo que Dios determinó. Porque el Señor lo determinó de esta manera. Lo habló de esta manera y se cumplirá de esa manera. Y Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es mostrarle un buen testimonio de nuestra vida delante del Señor, cómo estamos caminando delante del Señor, pero también cómo estamos caminando frente a los ojos que nos ven, porque esos son los testigos, esos son los que están viendo la forma de vida que nosotros tenemos. Por un lado, sin converso, por otro lado, los hermanos de la iglesia, pero déjame decirte algo más. Los testigos más fieles, los testigos que siempre están, son los que están en tu casa con vos. ¿Estás alumbrando? ¿Estás dando buen testimonio de que Él vive y reina dentro de tu corazón? ¿O sos un desastre? ¿Qué ven tus hijos cuando te ven? ¿Ven un cristiano verdadero o ven una persona ocupada en mil cosas pero que nunca le da una palabra? ¿Ven un cristiano o una cristiana verdadera, una madre que le enseña la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, o una mujer que se desentiende entregándole un celular, una tablet, no sé qué cosa, para que se distraigan y no me molesten, porque estoy tomando mate con mis amigas? ¿Cuál es el testimonio? Hacemos atractivo el evangelio para que puedan llegar. Esto es amar a Dios, hermano. Esto es amar a Dios. El apóstol Juan decía en 1 de Juan 2, de 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Jesús anduvo, como Él anduvo. Mirá qué importante es nuestro testimonio. Pregunto, ¿estás dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas? Porque el estar dispuesto a amar sobre todas las cosas y decís amén, es también guardar tu testimonio. Pero como cristiano, no podemos evitar este mandamiento de Dios y Él dijo que debemos amarlo.
Y si nosotros amamos a Dios y disponemos nuestro corazón a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, si estamos dispuestos a amar a Dios de esta manera, también tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que nos está diciendo, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar a Dios significa que también debemos tener un buen testimonio. Mira qué importante, que amar a Dios es también cuidar nuestro testimonio. ¿Oramos a Dios? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hablas con el Señor en esta tarde y le decís al Señor, en esta noche ya, le decís al Señor, Dios, sé que no hice las cosas bien, que me equivoqué 1000 veces y fui de tropiezo para el Evangelio, pero estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesta, Señor, a cambiar. Porque el que se arrepiente alcanza misericordia, alcanza el perdón de Dios. Y Dios va a restaurarte. Estoy seguro que este mensaje, todos los mensajes que venimos dando, serán para crecimiento y madurez a tu vida de fe. Recuerda esto, Pablo sufría esto y hablaba con Tito todas estas palabras. ¿Por qué? Porque venían atacando y metiéndose contra el Evangelio, tratando de hacer dudar y poder apartar a los cristianos de la verdadera fe. Hoy muchos van a tratar de hacer esto y nosotros debemos guardar nuestra vida. Pero recuerda esto, te están observando. Estamos en una vidriera donde todo el mundo nos mira. Se pueden equivocar los demás, pero donde nos equivocamos nosotros como cristianos, automáticamente blasfeman contra la palabra de Dios. Por eso debemos taparle la boca. Por eso debemos taparle la boca con una buena conducta, para que el Evangelio, hermanos, sea realmente para ellos atractivo. Para que sea atractivo, para que esté adornado con todas nuestras buenas obras. Que esté adornado el Evangelio de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret venimos delante de tu presencia humillados, Señor. Después de haber escuchado tu palabra, esta palabra que es como una espada de doble filo que ha penetrado a lo profundo de nuestro corazón, que es como ese martillo que quiebra la piedra, Señor, que es como el fuego, Señor, que consume. Esa es tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Por eso venimos humillados delante de tu presencia después de haber escuchado esto y ponernos en la balanza nuestros corazones y darnos cuenta, Dios, que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que no fuimos de buen testimonio, Señor, muchas veces, que fuimos más de tropiezo que de bendición, que muchas veces hablamos palabras que no deberíamos decir, que de nuestra boca muchas veces salen malas palabras o malas cosas que decimos o hacemos malas acciones. Perdónanos porque muchas veces nos están mirando y nosotros en vez de darle el ejemplo somos de tropiezo. Pero hoy venimos delante de tu presencia porque queremos amarte como tú nos dices que te amemos. Queremos dedicar nuestra vida a ti, poner nuestra vida a ti, Señor, para que un día podamos estar contigo y podamos estar allí en las bodas del Cordero, para poder conocerte. Tú que eres la corona de la vida, poder entrar, Señor, delante de tu presencia. Y hoy venimos humillados, Señor, pidiéndote perdón por tantas cosas que hemos cometido, tantos errores cometidos, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, humillados con un compromiso de cambio en nuestros corazones, con un compromiso de haber cambiado nuestra vida, Señor, para la gloria de tu nombre, que todo sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y nos humillamos delante de ti para honrarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Venimos con toda nuestra fuerza para amarte, Señor, pero también para cumplir los mandatos que nos dijiste que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y amar a nuestro prójimo también es mostrarle un buen testimonio de vida, de una vida salva, de una vida santa, de una vida apartada del mal, mostrando realmente de que tú eres el que tiene poder para transformar los corazones. Mostrarle, Señor, un evangelio que sea atractivo, que deseen llegar a tus pies, Señor, con vidas arrepentidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, para que podamos llegar a la estatura verdadera de fe que tú quieres que lleguemos, Señor. A una vida
apartada para ti, separada para ti, Señor. Te honramos con todo nuestro corazón, Señor. Amén, Señor. Y amén. Damos gloria al Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Quisiera que medites en estas palabras que venimos hablando. Verdaderamente el Señor viene hablando a nuestros corazones. Y la verdad que esa palabra que muchas veces parece, al principio, parece una exhortación, que le faltara amor, nos damos cuenta que está rodeada del amor de Dios, porque Dios cuida de sus hijos. Y siempre el Padre, el que ama, disciplina. Y siempre nos va a enseñar, nos va a disciplinar, nos va a mostrar el camino a seguir, la forma de cómo vivir en un mundo oscuro que nos trata de abrazar y llevar a las tinieblas. Pero tu testimonio, mi testimonio, son importantes para el Evangelio. Es muy importante cómo te ve Dios, pero también cómo te ven los de afuera. Que Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, estamos nuevamente compartiendo palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Les abrazo en Cristo. Paz de Dios.